Juan Carlos Guevara, yo trabajo en implantación, capacitación de... Bueno, esto ya ha estado a cargo de la Dirección de Presupuesto Público, exponerlo hoy. Simplemente quiero recordarles a ustedes que siempre, como todos los años, en el CIAF podemos ver cuál es nuestro presupuesto de apertura, ¿no es cierto? Desde que se cargan los presupuestos para todo el año en los módulos, entonces esto lo podemos ver en el módulo de procesos presupuestarios a través de las diferentes pantallas y reportes que tenemos, y en el cual pues podemos visualizar, ¿no es cierto?, el presupuesto inicial aprobado para la institución. Ese PIA de gastos que se muestra a nivel de cada una de las metas van a ser ejecutados a lo largo del año, ¿no es cierto? Y ellos nos indicarán las metas, por cada una de las metas, nos van a indicar ahí la magnitud de productos finales que nosotros deberemos entregar con la utilización de esos recursos públicos. Al finalizar pues un ejercicio, se va a evaluar, como siempre se ha hecho, el cumplimiento de metas por parte de la Dirección de Presupuesto Público. También ustedes van a observar que existe un presupuesto de ingresos que sustenta obviamente el presupuesto de gastos. Y que el PIA, como siempre lo ha sido así, puede modificarse, ¿no es cierto?, a través de notas de modificación en el módulo del MPP, que maneja la Oficina de Presupuesto y Planificación. Por lo tanto, ese PIA se va a convertir entonces en PIN, Presupuesto Institucional Modificado, ¿no es cierto? Esos son temas que en verdad todos los años lo manejamos y seguimos teniéndolo en el CIAF. Ahora sí, cuando entremos a trabajar, digamos, con estos marcos, permítanme también decirles que para simplificar conceptos, ideas, nosotros vamos a hacer en la práctica dos etapas. Una primera etapa, sobre todo para aquellas entidades que están recibiendo una PCA, están recibiendo un monto que no es igual al PIN o al PIA de la institución. Entonces resulta de que tenemos, ya lo han dicho acá, por parte del presupuesto público, tenemos que hacer un trabajo de programación de lo que vamos a hacer con esos montos que estamos recibiendo, que nos están asignando de PCA, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un trabajo de planeamiento. Me imagino que ustedes lo hacen conjuntamente entre el pliego y sus unidades ejecutoras, porque finalmente son las unidades ejecutoras las que van a ejecutar el presupuesto y el pliego es la que da las direcciones correspondientes. Por lo tanto, entonces, acá hay un trabajo de definición de techos, tanto de lo que sea el marco presupuestal, es decir, el PIN, como el nuevo techo que podríamos tener con la PCA. Entonces decimos que en el módulo CIAF de procesos presupuestarios que maneja la Oficina de Presupuesto, se obliga como parte de la buena gestión presupuestal a programar el uso de los recursos públicos, gastos, de acuerdo a las prioridades de ejecución de las metas, y vamos a ver nosotros en el módulo cómo hacemos esas priorizaciones, ¿correcto? Todo eso está en el ambiente ese de trabajo de marcos, de techos primero, antes de la ejecución. Y de acuerdo pues a las disponibilidades fiscales. El pliego debe recibir de la Dirección General de Presupuesto Público el PCA, eso ya se les acaba de decir, es una asignación para que sea trabajado por el pliego con sus unidades ejecutoras, trabajado entre comillas, es decir, está debidamente, se debe debidamente planificar, programar qué se va a hacer con esa PCA y priorizar las metas con que yo voy a trabajar con esa PCA. Y luego voy a distribuir a mis unidades ejecutoras esa PCA,
para que mis unidades ejecutoras, ya con ese trabajo de planeamiento que se ha hecho, las unidades prioricen entonces qué metas se van a ejecutar con esta nueva asignación. ¿Ok? Estas unidades reciben el PCA y con ellas deberán de realizar un trabajo de priorización de las metas y clasificadores en los que se prevea su utilización. Como ven, todo este es un trabajo previo a la ejecución presupuestal. Es un trabajo de adecuación de mis marcos, de mis techos, de acuerdo a las PCA que he recibido. Bien, todos nosotros conocemos, porque lo hemos hecho el año pasado, durante muchos años, entrar una vez que teníamos nuestros presupuestos y nos definían inclusive calendarios, antes calendarios de compromisos, PPTM, etcétera. Siempre hemos trabajado con asignaciones. Esta también es una asignación, el PCA, pero es una asignación que involucra montos muy fuertes, mayores, para trabajar durante todo un año, no para trabajar para un mes, para trabajar para un trimestre. Estas asignaciones son para trabajar para el año, ¿ok? Por lo tanto, son montos similares quizás al presupuesto de la institución. Por lo tanto, entonces, hay un trabajo previo antes de entrar al registro administrativo que nosotros ya conocemos durante tantos años. En el registro administrativo, ¿qué hacíamos? Comprometíamos mensualmente versus un calendario, una asignación que nos daban, ¿no es cierto? Y luego devengamos, giramos y pagamos. Ese era el procedimiento hasta el año pasado, ¿ok? Pero, ¿qué vamos a hacer antes de entrar al registro administrativo? Hay dos aspectos nuevos que se han contemplado y que ya se han mencionado acá. Entonces, lo nuevo que vamos a hacer antes de entrar al registro administrativo es que las áreas que generan gasto de las oficinas de administración, tales como personal, logística, obras, etcétera, deben solicitar un certificado de crédito presupuestal a través del módulo administrativo. Bien, ¿en qué área trabaja personal? ¿En qué área trabaja logística, etcétera? Están en las áreas administrativas, esas son las que gastan directamente, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día tienen que hacer una solicitud de certificación a través del módulo administrativo, ¿correcto? Todavía no hemos entrado al registro administrativo que ustedes conocen, estamos entrando al módulo, sí, pero no al registro administrativo. Antes de entrar a eso, tenemos que hacer una solicitud de certificación. Esas solicitudes las voy a transmitir y van a llegar a la oficina de presupuesto y planificación en su módulo de procesos presupuestarios. En su módulo de procesos presupuestarios, esta oficina de presupuesto y planificación lo que va a hacer es aprobar o rechazar esa solicitud de certificación. ¿Correcto? Ustedes saben que en el módulo de procesos presupuestarios, ¿no es cierto?, ahí es donde se está aprobando, rechazando una serie de solicitudes que siempre se piden para el gasto. Muy bien, esa función la van a ver ustedes ahora en el módulo. La oficina de presupuesto, si aprueba el CCP o el certificado de crédito, en el módulo de procesos presupuestarios, si es aprobado, permitirá que cada una de estas áreas puedan registrar su compromiso anual. Es decir, aprueba la certificación la oficina de presupuesto, lo va a transmitir, va a regresar al área de administración, en su módulo de administración, y por lo tanto ya está en condiciones, con una certificación ya aprobada, de hacer el compromiso anual. ¿Okay? Inmediatamente después. ¿En qué pantalla? Todavía no aparece la pantalla administrativa que nosotros conocemos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, que lo vamos a realizar prácticamente en la misma pantalla donde hemos hecho nuestras certificaciones. ¿Ok?
Bien, ese es un proceso previo antes de entrar a nuestro registro administrativo, en el cual tenemos que hacerlo, si no, no entra a un devengado, no entra hacia un girado. Es el proceso obligatorio que en el SIAF tiene que hacerse para poder llegar a un devengado y finalmente al girado. ¿Correcto? Bien, acá hay una especie de gráfico donde estamos viendo que hay una asignación que ha llegado, PCA, ¿no es cierto? Y en el medio tenemos lo que hace un pliego, que el pliego puede ajustar esa PCA, solicitar probablemente alguna variación, cuando ya haya transcurrido un trimestre, y el pliego lo que va a hacer es distribuir esto a sus unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras que se ve la funcionalidad que van a hacer a la derecha, van a hacer su priorización de su PCA entre todas sus actividades y proyectos, van a hacer sus solicitudes y sus certificaciones de créditos, compromisos anuales y finalmente terminarán pues en hacer sus devengados y giros. Si vemos así, vamos a darnos cuenta a través de la presentación de las diversas pantallas que vamos a ver en el SIAF, que en verdad pues el PIN es un techo, ¿no es cierto? Y si lo vemos por el lado, bueno, por el lado de arriba primero, el PIN es un techo, es el techo anual, ¿no es cierto? Es el marco anual presupuestal de cada institución. Luego vamos a tener un PCA que ya hemos dicho que no va a ser superior al PIN, tiene que ser a lo mucho igual o inferior al PIN. Por lo tanto, la PCA me está dando otro techo a otro nivel. Luego lo que voy a hacer es distribuir pues esta PCA, como hemos dicho, a las unidades ejecutoras. Esta distribución va a surtir por efecto que vamos a tener